Ailén, somos todo oídos, bienvenida, un aplauso para ti. Ya puedes compartir pantalla, así que bienvenida, hija. Bueno, yo les voy a hablar de Heia, que es el, ¿cómo ver para esto? Que es un producto que utiliza Machine Learning para inferir recursos en la industria del petróleo y gas. Entonces, bueno, la industria de los hidrocarburos tiene como objetivo principal, uno de sus objetivos es ver si las rocas de subsuelo presentan petróleo y gas. Entonces, para saber eso, una forma de hacerlo es sacar una muestra a una profundidad determinada y hacerle una variedad de estudios. Para eso perforan un pozo en el subsuelo y a la profundidad deseada sacan una corona o cilindro de roca. Los estudios que le pueden hacer son diversos, pero uno de los estudios que permite inferir recursos uno de los estudios que permite tener datos de forma rápida para inferir los recursos es la fluorescencia de rayos X, que nos da la composición química de la corona, pero tiene un inconveniente este estudio, que el procesamiento y el tratamiento de estos datos está asociado con un tiempo de trabajo profesional de semanas. ¿Qué datos nos dan este estudio? Principalmente nos da la composición de la corona y nos da el contenido de elementos químicos que están en mayor concentración en la corona, como que son los elementos mayoritarios como el calcio, el silicio y la alúmina, y nos da elementos que se encuentran en partes por millón dentro de la corona, en muy baja concentración, que son los elementos traza. Estos elementos es lo que nos vamos a focalizar en este trabajo, porque son uno de esos elementos, que son los elementos traza redox sensitivos, son los que se encuentran asociados a la materia orgánica, que es la que genera el petróleo y el gas. Entonces, saber dónde están las mayores concentraciones de estos elementos es lo que nos permite inferir recursos en estas coronas. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con todos estos elementos químicos en este producto? El producto se va a estar compuesto de dos fases. La primera fase, que es la que vamos a abordar mayormente en este proyecto, consta de agrupar estos elementos químicos en grupitos o quimiofases. Después detectar cuáles de esos grupos tienen el mayor contenido de estos elementos que son afines al petróleo y gas. Y luego de eso, en la segunda fase, que es lo que se va a llevar mayormente como trabajo a futuro, es ver cómo se distribuyen las quimiofases en la corona y delimitar sectores o unidades que puedan llegar a tener potenciales recursos en subsuelo. Entonces, principalmente, el objetivo de este producto es reducir esos tiempos de procesamiento y de tratamiento de los datos químicos en las coronas en pos de que la inferencia de recursos sea de una forma rápida, eficaz y a un menor costo. Y la visión de este producto a largo plazo es que la inferencia se puede hacer de forma rápida de los recursos en en unidades de cualquier muestra que yo pueda sacar de roca de subsuelo. Entonces vamos a comenzar un poco a mostrar lo que hicimos. Como primera instancia vamos a mostrar, bueno, se importaron las librerías que se utilizaron para todo este proyecto y se abre el dataset que vamos a utilizar. La primera etapa vamos a hacer un preprocesamiento de todo este dataset. Como punto de partida, lo que quiero aclarar es que acá vamos a trabajar con las muestras de coronas que les mencioné, que son de un área específica, de un área geográfica específica. Esto es lo que llamamos un caso de éxito. Esto después lo vamos a ir extrapolando. La idea es que si todo esto funciona, ir extrapolando a diferentes áreas geográficas. Entonces, ¿cómo está compuesto nuestro dataset que vamos a trabajar? Bueno, las filas son muestras, cada una de las filas son muestras que tienen asociadas una profundidad y a su vez el contenido de elementos químicos que tiene cada una de estas muestras. A su vez, esas muestras también de trabajos previos que se han hecho sobre estas muestras tienen asociadas una unidad determinada. Entonces, nosotros le vamos a hacer un procesamiento a estos datos para darle un formato que sea el óptimo para poder hacer todo lo que viene posteriormente en el producto. Entonces vamos a pasar un poco rápido la parte de preprocesamiento y vamos a ir directamente al análisis exploratorio de los datos. Entonces, para este producto nosotros lo que necesitamos identificar cuáles son los elementos mayoritarios y trazas que nos van a mostrar diferencias entre las unidades. ¿Para qué? Para poder armar estos grupos de elementos químicos, las quimiofases.
Dentro de las coronas, lo que nosotros tenemos es que hay algunos elementos que aumentan su concentración de forma conjunta, o sea que tienen una correlación positiva, o hay elementos que cuando uno aumenta su concentración, su contenido, el otro disminuye, o sea que tienen una correlación negativa. Identificar estos grupos de elementos y ver estas tendencias y estas relaciones dentro de las coronas nos permite marcar, sobre todo cuando es el contenido de elementos traza, nos permite encontrar esos potenciales sectores con recursos. Entonces, encontrar estos elementos nos va a ser útil para poder seleccionarlos para las quimiofases. Entonces, para ver estos grupos de elementos, lo que vamos a hacer es hacer una matriz de correlación. ¿Qué vamos a elegir? ¿Cuáles son los elementos que vamos a elegir? Aquellos que presenten los colores rojos más oscuros, o sea que son los que presentan mayores correlaciones positivas, como por ejemplo puede ser la alúmina y la sílice, o el óxido de potasio y la alúmina, y aquellos elementos que presentan los colores azules más oscuros, o sea, los que tienen unas correlaciones negativas. Entonces podemos elegir el óxido de calcio y la sílice, o por ejemplo el par titanio óxido de calcio. Todos estos elementos los vamos a plotear según las unidades, y vamos a ver si cada uno de esos elementos me muestra diferencias. Vamos a empezar primero con los elementos mayoritarios, con la sílice. Lo que hice fue plotear la sílice, las concentraciones de sílice en el eje de la SI y las diferentes unidades. Y acá en el box plot tenemos en las cajitas el 50% de las muestras de cada una de las unidades, y marqué con una línea roja las mayores concentraciones que pueden llegar a tener las unidades, con una línea azul las menores concentraciones. Por lo que vemos acá a simple vista, tenemos unidades que están muy cerca de los valores máximos, unidades que están cerca de los valores mínimos, incluso unidades que están por debajo de estos valores mínimos. Entonces podemos decir que las unidades respecto a la sílice muestran bastantes diferencias. Entonces podríamos llegar a elegir la sílice como uno de estos elementos para armar las quimiofases. Hacemos lo mismo con el óxido de calcio, y vemos también diferencias significativas entre las unidades y sus concentraciones de óxido de calcio. Y mostramos la alúmina, cómo se ven las muestras según el contenido de alúmina, y vemos que hay diferencias, pero que en general las unidades se encuentran en este rango de concentraciones de contenidos de alúmina. Algunas levemente están por encima, algunas muy por abajo. Entonces, bueno, la alúmina muestra diferencias entre las unidades, pero no están marcadas como la sílice y el óxido de calcio. Entonces, a priori podríamos decir que podríamos llegar a seleccionar estos tres elementos mayoritarios para hacer este grupo de elementos químicos, las quimiofases. También ploteamos con otros elementos que seleccionamos de la matriz de correlación, pero como no dieron resultados significativos, bueno, no los seleccionamos. ¿Qué pasa con los elementos que me permiten inferir recursos, que son los elementos traza? Bueno, vamos a ver cómo varía con el contenido de molibdeno. Entonces podemos ver que también se muestran diferencias significativas entre las unidades, algunas con mayores y otras con menores concentraciones. Si vemos con el vanadio, lo mismo, hay unas diferencias marcadas de concentraciones en las unidades. Y si vemos con el cobre, también vemos cambios significativos similares al vanadio, pero con un rango de concentración menor. Entonces, a priori podríamos decir que los 6 elementos que vimos muestran diferencias significativas y podríamos usarlos para armar nuestras quimiofases. Pero vamos a chequear esto, a ver con el análisis de componentes principales, a ver si los resultados lo que yo obtuve a través del análisis exploratorio es coherente. Entonces vamos a darle un formato y vamos a ver los estadísticos de este dataset, y viendo el estadístico del dataset vemos que tenemos diferencias de rangos de valores. Si nosotros miramos los valores mínimos de la sílice y los valores máximos, si los comparamos, por ejemplo, con los valores mínimos del vanadio y los valores máximos, hay una diferencia de rango. Entonces, para que ningún elemento esté ponderado
por encima de otro, se realiza una normalización de los datos. Normalizamos los datos y corremos el modelo de PCA. Y lo que queremos ver es los componentes, cuál es el porcentaje de varianza que me explican los componentes. Entonces, corremos esta formulita, este código, y vamos a visualizar esto con un gráfico para verlo mejor. Y vemos que entre el componente 1 y el componente 2 explicamos casi el 80% de la varianza de mi dataset, pero bueno, ¿de qué está compuesto ese componente 1 y ese componente 2? Bueno, el componente 1, mayormente la mayor ponderación la tiene el óxido de calcio y en menor proporción la sílice, que coincide con lo que habíamos visto por el análisis exploratorio. Y cuando vamos a ver el segundo componente, los que mayor ponderación tienen son el molibdeno, el vanadio y en menor proporción el cobre, también coincidiendo con lo que habíamos visto por el EDA. Entonces decidimos utilizar estos 6 elementos para armar las quimiofases. Bueno, para armar las quimiofases, entonces lo que vamos a hacer es agrupar estos datos. Y en primera instancia vamos a utilizar el algoritmo de Camins. Pero para armar esas quimiofases quiero saber cuántas quimiofases son las óptimas para dividir el dataset. Entonces vamos a usar lo que es el método de la silueta para determinar el número óptimo de quimiofases. Y vemos que los mayores coeficientes se encuentran en unas quimiofases 2 a la 4. Vamos a chequear esto con el método del codo. Y en el gráfico vemos que hay un leve quiebre en 3 quimiofases y un quiebre más marcado en 4. Entonces, el número óptimo según este método sería de 4 quimiofases. Pero para chequear cuál me divide mejor, cuál me agrupa mejor estos elementos químicos y cuál me diferencia los grupos que tienen estos elementos que me indican recursos, vamos a correr el modelo de K-medias con un K de 2 a 4. Entonces corremos el modelo, volcamos esta información en el dataset y vamos a través de un gráfico ver cuáles me distinguen mejor las quimiofases que tienen estos elementos afines a la materia orgánica, los que me permiten inferir recursos. Entonces, tenemos este gráfico que tenemos en el eje de las Y el molibdeno, en el eje de las X la sílice. El molibdeno es el indicativo de estos elementos indicativos de recursos, entonces lo que tenemos que ver, las mayores contenidos de molibdeno si están distinguidas esas muestras. Entonces vemos que con la división de 2 quimiofases están tanto las que tienen altos contenidos de molibdeno con las menores contenidos de molibdeno juntos. Lo mismo sucede con una división de 3. Y ya cuando pasamos a una división de 4 vemos que hay una distinción marcada. Entonces podemos decir que el número de quimiofases óptimas es 4. Ya con eso en mente vamos a graficar, vamos a hacer un gráfico 3D donde vamos a visualizar según el contenido de óxido de calcio, molibdeno y sílice, y vemos una distinción bien marcada entre lo que es la composición de estas quimiofases. Y vemos acá, como mencionábamos anteriormente, en rosa estas quimiofases que me indican recursos, que son las que mayor contenido de molibdeno tienen. Este agrupamiento también lo hicimos con un agrupamiento jerárquico y nos dieron resultados similares, principalmente con el método Complete y Word. Pero bueno, ¿cuáles son de las quimiofases? ¿Cuáles son los contenidos que tiene promedio de cada elemento, cada quimiofase? Para saber cuáles son las quimiofases que yo voy a tener interés para inferir recursos. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar el promedio de elementos mayoritario y traza que tiene cada una de estas quimiofases. Entonces vamos a formatear el dataset que venimos utilizando y a través de un mapa de calor vamos a mostrar los contenidos promedios de estos elementos. Entonces podemos ver que si lo visualizamos según elementos mayoritarios, tenemos que la quimiofase 3 y la 0 tienen mayores contenidos de sílice, la quimiofase 1 mayor contenido de calcio, y cuando nos vamos a ver el contenido de los elementos que nos indican recursos, tenemos que la quimiofase 3 es la que mayor contenido tiene, seguida por la quimiofase 0. Entonces, a priori, lo que podemos decir es que las quimiofases 3 y 0 serían las que nos indicarían recursos en nuestras coronas.
Entonces, ver la abundancia de estas quimiofasias dentro de las unidades y su distribución permite inferir sectores con potenciales recursos. Entonces, ya definido las quimiofasias, lo que queremos hacer es el objetivo principal de este producto, que es reducir el tiempo de procesamiento y tratamiento de los datos. Entonces, vamos a utilizar algoritmos supervisados para predecir las quimiofasias, ver cuáles son los que mejores predicen y utilizar ese algoritmo para que después nosotros podamos entregarle un dataset sin clasificar y que el algoritmo me dé la clasificación de las quimiofasias. Entonces ahí estaríamos reduciendo estos tiempos. Entonces, bueno, vamos a mostrar acá son las funciones que se utilizaron. Utilizamos el dataset. Y lo que vamos a hacer es dividir nuestro dataset en las columnas predictoras, en las X, donde vamos a poner los 6 elementos químicos que mencionamos. Y separar otra columna que va a ser del target, donde van a estar las quimiofasias, que es lo que vamos a querer predecir. Separamos en train y test estos elementos, dejando para la muestra de test de un 25%. Y en primera instancia vamos a correr máquinas de soporte vectorial. Corremos 4 modelos, 3 con diferente kernel y 1 de linear SBS. Y entrenamos con el conjunto de train y predecimos con el conjunto de test para cada modelo. Para ver cuáles de estos modelos es el que mejor nos da, vamos a hacer la matriz de confusión y los parámetros de cada modelo. Entonces podemos ver que con el linear SBS tenemos una muy buena exactitud, pero cuando vemos cómo predice las quimiofasias 3 y las quimiofasias 0, no tiene mucho éxito, se equivoca bastante, la verdad. Si vamos a ver el kernel lineal, acá la exactitud es muy buena, excelente, y la predicción tanto de las quimiofasias 3 y la quimiofasia 0 es muy buena. O sea que este sería el que mejor nos distingue estas quimiofasias que nos diferencian recursos. Ya si pasamos al kernel poly, tenemos algo similar, pero con una menor exactitud que el kernel lineal, y el kernel RBF es el que peor nos predice todas las quimiofasias. Entonces, de lo que podemos inferir que el modelo que mejor nos predice las quimiofasias, principalmente las 3 y las 0, que son las indicativas de recursos, son el kernel lineal. También se hizo esto con árboles de decisión y mostró una exactitud muy buena, pero la predicción de las quimiofasias 3 y 0 fallaba un poco. Entonces se decidió utilizar el modelo de Support Vector Machine con el kernel lineal para predecir, que es el mejor que predice las quimiofasias, y para clasificar datasets que no estén clasificados y asignarle una quimiofasia determinada. Y ahora que ya tenemos esto determinado, vamos a pasar al inicio de la segunda fase del producto, que es lo que se va a seguir armando a futuro, que es cómo se distribuyen estas quimiofasias dentro de las coronas y cómo podemos llegar a determinar sectores dentro de la corona que tengan estos potenciales recursos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un conteo de las quimiofasias que nosotros tenemos por cada una de las unidades. Entonces estas son las unidades, ver las quimiofasias y qué cantidad de cada una tienen. Y eso después lo vamos a pasar con un poco de código, lo vamos a pasar a las proporciones o sea, ese contenido que sea las proporciones del total de cada una de las unidades. Y para visualizarlo mejor, vamos a graficarlo para que sea un poco más visual. Entonces, acá tenemos las quimiofasias, las 4 quimiofasias. Recuerden que la quimiofasia 3 y la 0 son las que indican recursos, principalmente la quimiofasia 3, y a simple vista podemos ver que estas 5 unidades tienen mayor contenido de estas quimiofasias, que serían las que potencialmente podrían llegar a tener recursos, petróleo o gas. Entonces, esta sería la fase, como el punto de partida para seguir la segunda fase de este producto que está en desarrollo, sumándole información que permita
predecir estas unidades a partir de las quimiofases. Entonces, bueno, como conclusión de todo este proyecto final, podemos decir que mediante el EDA y el PCA se seleccionan los elementos óptimos para armar las quimiofases, que los métodos de la silueta y el codo permiten determinar agrupamientos que van de 2 a 4 quimiofases, pero cuando se corren los modelos de K-media, se puede observar que las 4 quimiofases son las que mejor distinguen las que tienen recursos. Estos resultados obtenidos por K-medias también coinciden con los obtenidos por el agrupamiento jerárquico, y cuando vamos a ver un poco más de detalle en las quimiofases, podemos ver que tienen diferencias significativas en su composición, y que principalmente las quimiofases 3 y 0 son las que mayor contenido de estos elementos, que son afines al petróleo y al gas, contienen, por lo tanto serían las que nos permitirían inferir los recursos. De esto se desprende que la abundancia de estas quimiofases en las unidades permitiría inferir sus potenciales recursos. Luego, los dos algoritmos supervisados que utilizamos para para predecir las quimiofases definidas, elegimos el de máquinas de soporte vectorial con el kernel lineal porque es el que mejor nos predice principalmente las quimiofases 3 y 0, y se sugiere utilizar este modelo este algoritmo para determinar quimiofases en un dataset que no sea clasificado. Y como punto de partida para la segunda fase del producto, tenemos que pudimos identificar a través de la distribución y las proporciones de las quimiofases 5 unidades potenciales que tendrían estos potenciales recursos de acuerdo al contenido de estas 2 quimiofases. Y una de las cosas más importantes, que lo mencionaba al inicio y que era el objetivo del producto, es cómo le agrega valor al producto, o sea, por qué es importante para la industria. Bueno, la implementación de este producto lo que generaría principalmente es una reducción casi a la mitad del tiempo profesional de procesamiento y tratamiento de los datos químicos, llevándolo de que sea un trabajo de semanas a días. Esto a su vez también ayudaría a reducir el tiempo de trabajo profesional en otros estudios, porque podría utilizarse este trabajo como un trabajo base para tener como un background de información y volcar todo lo que es información arriba, ya teniendo como una base de dónde están los sectores con con potencial contenido de recursos, dónde están los cambios químicos, entonces sería útil para varias cosas. Y como el tiempo de trabajo se reduce, el tiempo de hora profesional asociado se reduce también, los costos asociados a este tiempo de trabajo profesional se reducen, por lo tanto tendríamos un resultado final que sea más rápido y en un menor costo. Bueno, muchas gracias por escucharme y por compartir este proyecto. Bueno, nadie estaba tomando notitas de las cosas, pero en realidad no vale, porque está tan bueno tu proyecto, me gustó mucho la información, si nos excedimos un poquito del tiempo, pero la verdad que era tan bonito escuchar toda la aplicación que por eso por allí como que se perdonó el tema del exceso del tiempo. Pero de la verdad que Boria, felicitaciones. Ya vas a tener, yo le voy a avisar a Ignacio que te habilite para hacer la prueba, ¿sí? Porque ya justo en 5 Bien, minutos comienzo con otro proyecto más que tengo que atender. Muchísimas gracias, éxito, estás aprobada. Felicitaciones para ti y buenísimo. Gracias, Juli. así que bueno.